Lo veíamos en la nota, la autoridad sanitaria suspende entonces el uso de la vacuna AstraZeneca en menores de 45 años debido a este paciente que presentó un cuadro de trombosis y trombocitopenia. ¿En qué consiste el cuadro? ¿Fue una buena decisión el hacer una pausa en la vacunación de este grupo etario y en base a qué se hace? Se lo vamos a preguntar al vicepresidente de la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia, Stefan Jarpa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Bien, gracias. gracias. Doctor, bueno, respecto a este trombo, ¿no? Justo sucede con la vacuna de AstraZeneca y que había reportado trombos, ¿cierto? En otros países donde también se había suspendido la inoculación, luego se había retomado. Acá estamos hablando de un caso de trombo. ¿Era necesario tomar la decisión? ¿Cómo se evalúa si es que efectivamente se debió a la vacuna? Porque un trombo puede ocurrir por otros factores también. Siempre es prudente tomar decisiones de suspender parcialmente un proceso de inoculación cuando se tiene una sospecha de un efecto adverso atribuible a la vacuna, que son designados como ESAVI. Creo que la prudencia pasa porque tenemos una agencia regulatoria, como es el Instituto de Salud Pública, que tiene que tomar parte en estos reportes y es el análisis que está haciendo hoy día. Sin ir más lejos, en el día de hoy, el ISP ya evacuará el informe, el cual dará las condiciones para poder continuar o no con la vacunación. Comúnmente esto ocurre en todos los países del mundo, en donde se pueden observar algún tipo de efecto adverso, que puede ser leve, moderado, y se puede detener la vacunación. La trombocitopenia o los famosos trombos ya habían sido reportados para esta misma vacuna, se hizo la misma investigación y se ponen por los factores y por los mecanismos de farmacovigilancia en una matriz de riesgo. Si la matriz de riesgo indica de que el posible efecto adverso no va a conducir a mayores daños al paciente, se continúa con la vacunación tomando siempre las medidas precautorias, como por ejemplo cambiar el grupo de edad al cual se vacuna. Sí, y cuando usted se refiere a efectos adversos, porque acá hay una especie de escala, ¿no? Que son más frecuentes o menos frecuentes. Es como cuando leemos la posología de un medicamento, que muchas veces uno tiende a botar el papelito, pero si uno lo lee, efectivamente sale cuáles son los efectos adversos, si son más o menos frecuentes, si son más o menos graves y en qué momento ya consultar. En el caso de las vacunas, ¿cómo se cataloga? En el caso de las vacunas y en especial para lo que es COVID, estamos en una inoculación sin precedente. Debemos recordar que todo esto ha avanzado a una rapidez nunca antes vista, por lo tanto tenemos muy poca evidencia en cómo van comportando las vacunas. Lo que sí tenemos claro son de los componentes por qué se hace la vacuna, la tecnología que se hace la vacuna, y ahí se van sacando estas matrices de riesgo. Efectivamente, tenemos vacunas que han presentado algún tipo de efecto adverso posiblemente atribuible y otros que no han presentado, pero también tenemos algunas muy leves, como son los clásicos en todas las vacunas. Dolor en la zona de inoculación, fiebre, malestar, mialgia, y ahora, por ejemplo, lipotimia, que indicaba muy bien el ministro y el director del Instituto de Salud Pública de Chile, que también es una condición que ocurre en una vacunación que es muy psicosomática. Las personas se estresan, las personas se ponen muy nerviosas y los que nos ha tocado vacunar, que es mi caso también, me ha tocado estar en procesos de vacunación acá en Chile, se ven y se ven con bastante regularidad y pasan en un par de horas. Pero la escala es exactamente la misma, de leve, moderado y severo, y los efectos todos son reportados al Instituto de Salud Pública, al Departamento de Farmacovigilancia para sus análisis y posteriores informes. Ya van más de 4 informes adjuntados a las distintas vacunas que estamos poniendo en Chile, en donde se están indicando cuáles son los efectos que más se dan en Chile. Doctor, y en este caso, ¿cómo se debe proceder? Tenemos una persona de 31 años, hombre, que sufrió un trombo. O sea, ¿cómo se descarta o se asegura que se debió a la vacuna? Y eventualmente, si es un efecto adverso de la vacuna, como sucedió en otros países,
Bueno, es simplemente dejarlo en registro, tenemos un efecto adverso dentro de un universo de X y seguimos con la vacunación, ¿no? Exacto. Lo que hace la autoridad sanitaria, ¿cierto? Y en apoyo con todas las sociedades científicas, es que se tiene que hacer un análisis de la causalidad, ¿ya? Nosotros tenemos que ver bien primero si el paciente era fumador, no era fumador, cuál era su peso, cuál era su condición de base, etcétera, etcétera. A pesar de tener 31 años, todo nos podría indicar que es muy sano, pero debemos recordar que el uso excesivo de tabaco, por ejemplo, es un gran preponderante a tener trombo, ¿cierto? Y Mm, hacer trombocitopenia. sí. Por lo tanto, hay que hacer todos esos descartes, todos esos análisis para poder emitir un informe. ¿Qué puede hacer la población? Y el mensaje para la población es esperar, ¿cierto? Este informe, ¿ya? Y someterse a cuál va a ser el grupo en cual se va a poner esta u otra vacuna. ¿Ya? Lo más probable es que ocurra lo que ocurrió en Europa con esta misma vacuna de AstraZeneca, que finalmente se libera para todo el grupo de la población y teniendo precauciones principalmente en personas que tengan antecedentes de trombo o que tengan algún antecedente también de fumadores, tomar anticonceptivos, por ejemplo, también es una incidencia al trombo bastante importante. Así que la tranquilidad de la población es que estamos frente a un caso y que hay que hacer el análisis que se evacúa en estos días. Claro, ahí a veces se desconoce, ¿no? Incluso una mujer, como usted decía, que toma anticonceptivos, el médico siempre le va a preguntar si fuma, porque si fuma efectivamente combinado con los anticonceptivos, se produce un riesgo importante de tener trombosis. Ahora, doctor, Así. en el caso de Cancino, ayer había preocupación, al principio había un poco de confusión, se hablaba de 30 desmayados, eso llamó mucho la atención, aclararon que eran 3, pero que hubo 30 personas que en general sintieron malestar. Porque hay que recordar, a uno lo vacunan y luego lo apartan, se puede sentar y espera media hora para indicar si es que tuvo algún efecto adverso y luego se puede ir para la casa. ¿De qué Así efectos es. adversos estamos hablando en este caso? En el caso de la vacuna Covidencia, ¿cierto? Que es la de Cancino, del laboratorio, Ujú. es una vacuna que ya está aprobada para uso de emergencia en 5 países, ¿cierto? Chile, China, Hungría, México y Pakistán. ¿Ya? Como ya se están poniendo en estos países, nuevamente, como le comenté recién, hay que hacer las observaciones de los ESAVI de esta vacuna, ¿cierto? Porque es una vacuna diferente a las otras, es monodosis y tiene, ¿cierto? Hay que ver cuál es su comportamiento. Ahora, los 3 desmayados, ¿cierto? Que es lo que indicaba el ministro como una lipotimia, son un efecto adverso atribuible a las vacunas en general, y es plural. A los que nos ha tocado participar desde diciembre del año pasado hasta la fecha en las vacunaciones, hemos tenido muchísimas lipotimias, hemos tenido muchas personas que se han desvanecido, otras que se han sentido decaídas, otras que le ha dolido la cabeza y otras personas que han también desarrollado algunos efectos psicosomáticos más complejos como angustia, etcétera. Por lo tanto, aquí estamos frente a una vacuna nueva, genera angustia, había un poco de desinformación también a las personas que estaban haciendo el proceso y, ¿cierto? Es correcto indicarle a las personas que tomen calma, que hagan el reposo correspondiente entre 15 y 30 minutos, ¿ya? Y que si existe algún tipo de reacción que ellos sientan, rápidamente se reporte, ¿ya? Porque todos estos reportes nos van a ayudar tanto a los que somos farmacovigilantes como al Instituto de Salud Pública de Chile y al Ministerio de Salud a ir tomando decisiones para ir puntualizando cuáles van a ser los pacientes a los cuales vamos a ponerle una y otra vacuna. Chile hoy día tiene un portfolio de vacunas bastante amplio para poner a su población, lo cual eso es muy destacable frente también a la performance que tenemos como país y con la baja porque ha sido muy baja cantidad de efectos adversos atribuibles a las vacunas. Así que en el caso de Cancino, creo que estamos frente a un tema clásico con todas las vacunas
y no veo que sea atribuible específicamente a esta vacuna llamada Convidencia. Doctor, ¿le preocupa que esto, bueno, en general, ¿no?, a la comunidad científica pueda generar temor en parte de la población? Porque ya lo veíamos en Chile al principio, donde la gente, por ejemplo, tenía bastante prejuicio con la vacuna de Sinovac, que era la vacuna china. Entonces buscaban la vacuna Pfizer. Luego, bueno, un poco se dieron cuenta de que no, y que Pfizer podía eventualmente requerir 3 dosis y están buscando la vacuna de Sinovac y así. ¿Puede ser que las personas empiecen a evitar, a raíz de lo que pasó, tanto la de AstraZeneca como la del laboratorio CanSino? Mira, desde el principio de la vacunación, nosotros hemos hablado de la infodemia, ya este exceso de información que a veces confunde. Ya es muy importante evaluar muy bien cuáles son los productos que vamos a tener a disposición para poder atacar una pandemia. La vacuna de Pfizer fue la primera que tuvimos y realmente ha funcionado muy bien, ha andado muy bien, tiene efectos adversos, hemos tenido leves moderados, ¿cierto? Ninguno severo. La vacuna de Sinovac, ¿cierto? Mismo tema, fue mucho más masiva, está siendo mucho más masiva. Ya llevamos millones de personas vacunadas solamente con Sinovac, en donde hemos tenido porcentajes muy bajos de efectos adversos de SAVI. Ya, ahora con AstraZeneca y con CanSino también han sido un proceso inicial que puede ir causando estos efectos adversos. La verdad es que la población, no solamente en Chile, en el mundo, está muy expectante y muy angustiada con este proceso. Ya estamos viendo que hoy día tenemos nuevamente una tercera, cuarta ola, ya no sé cuántas olas llevamos, en donde se nos suben los casos, hay más contagiados. Los que tenemos la oportunidad también de hacer clínica, nos damos cuenta de que la mayoría o muchos de los pacientes que están hospitalizados graves no tienen la vacuna o tienen solamente una dosis. Entonces, creo que estamos frente a una lógica de que las vacunas son necesarias, son seguras, los efectos que están causando, que pueden ser posiblemente atribuibles, son manejables. Y ese es el mejor mensaje que desde la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia nosotros enviamos. Las vacunas, ¿cierto?, van a provocar un efecto mucho más delicado objetivo hacia lo que es COVID-19, frente a lo que ustedes puedan experimentar al ponerse una vacuna, un dolor de cabeza, una mialgia. Indiscutiblemente, ponerse la vacuna hoy día es lo más seguro que podemos hacer. Así que creo que los medios de comunicación también van a hacer lo suyo, poniendo un poco de calma y de tranquilidad a la población y también indicando que hay varios expertos detrás vigilando este proceso. Sí, está por un lado la gente que dice, no, es que yo no me vacuno nunca porque cuando me vacuno me enfermo, como cuando se pone la vacuna de la influenza, y sabemos que podemos tener algún tipo de malestar o algún tipo de sintomatología, pero que nunca va a ser la misma de la enfermedad. Y eso es lo que queremos evitar, porque acá la molestia postvacuna no se asemeja en nada a los síntomas que tiene una persona enferma de COVID, que se siente mal o que incluso puede terminar hospitalizada y muriendo. Entonces ahí es muy importante poner el punto. También, por otro lado, bueno, hay vacunación para mujeres embarazadas, que hemos visto que también es súper importante por los problemas que puede generar en el parto y el nacimiento del niño. Y también tenemos a las personas que ya tuvieron COVID y que por eso no se quieren vacunar. ¿Cuál es el llamado a la gente que tiene anticuerpos porque estuvo enferma? ¿Se tienen que vacunar igual? Porque algunos dicen, no, es que mi médico me dijo que tenía anticuerpos para 1 año, por ejemplo. Todos se tienen que vacunar y en la medida que las agencias reguladoras de cada país liberen las vacunas para ciertos grupos de riesgo, también deben vacunarse. Todos los que tuvimos COVID, ¿cierto?, no tenemos ninguna certeza de que estamos inmunes. ¿Ya? Los estudios hablan de que las personas que tuvieron COVID, ¿cierto?, ya podrían experimentar alguna liberación de anticuerpos, pero ya es claro, y son los antecedentes que tenemos, que las personas que no se están vacunando o que no se han vacunado caen enfermas.
Recontagio ya también está comprobado, te puedes volver a recontagiar, por lo tanto, con mayor razón, el llamado a la población que sí ha tenido COVID es a vacunarse. Sobre todo con las Y a nuevas vacunarse, variantes, ¿no? pero sobre todo con las nuevas variantes. Mira, hay un caso que lo vimos hace muy poco con otros países, en donde un experto decía, mientras más contagios existan, la probabilidad de aumentar las variantes también crece. Por lo tanto, aquí lo único que hay que hacer es evitar contagios. Entonces, ¿por qué? Porque la mutación ocurre En las en personas. estas, entre personas, entre los contagios. Entonces, Exacto. si no estamos vacunándonos, lo más probable es que, claro, vamos a poder tener muchas más cepas que van a ir complicando mucho más la situación. Por el momento, y también esto quiero aclararlo, ya, por el momento, todas las cepas que existen, todas las variantes que existen, las vacunas tienen un efecto sobre ellas, unas más y otras menos, pero ninguna, como también ha salido por ahí en algunas redes, ¿cierto? Que hay algunas variantes que las vacunas no sirven. Eso no es cierto, ahí tenemos una fake news que hay que desmentirla rápidamente. Todas las vacunas sirven para todas las cepas, unas más, otras menos. Así que creo que es claro decir que si yo ya tuve COVID, me tengo que vacunar. Exacto. Si está liberada mi patología de base para poder vacunarme, me tengo que vacunar. Es más, ¿cierto? Hay indicaciones hasta para los grupos con inmunodeficiencia adquirida, algunos pacientes con cáncer, algunos pacientes inclusive con alergias, que son llamados también a vacunarse porque eso todo se puede vigilar. Muy bien, Stefan Harpa, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia. Muchas gracias por conversar con nosotros y contestar todas nuestras dudas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, buenos días.